Qué lindo pensar también que cuando vienen las dudas, cuando vienen los momentos difíciles, Jesús también es como... Temazo igual, así. Sí, como, mira, toca las heridas. No cada persona que se salva quiere decir que toda su casa va a ser salva, claro, sino que... Sería la papa para todos. Sería la papa, sí, pues. Como hay que enfocarse en uno y tendríamos una estrategia totalmente diferente y sería contrario a lo que dice la Escritura. Aún en esa instancia, con muy pocas horas, ¿no es cierto? O minutos, no sé, su fe aún así dio fruto. Familia, sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Hoy día vamos a continuar con grandes ideas, creo yo, grandes conversaciones, grandes momentos en los cuales compartir y que ustedes también puedan compartir en sus hogares y en sus grupos de conexión. Hoy día nos acompaña nuestro pastor. Pastor, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, qué bueno estar de vuelta en el podcast. Se sintió largo la ausencia en el sentido de que estábamos haciendo muchas cosas lindas. Tuvimos una temporada de diciembre full, Vive, Kurdistán, claro, y estamos con todo, con el tema de la construcción de la iglesia, así que... Sí, totalmente... Se sintió largo, se echó de menos. No, y aparte totalmente justificable, por así decirlo. Conversábamos en el podcast anterior con Mili el mismo hecho de que se sintió harto, pero también es porque se hizo harto. Sí. Entonces eso fue como... Quizá hubiéramos hecho el podcast en Kurdistán en una de esas. Gracias. Igual hubiera estado bueno. Hubiera estado interesante. Hoy día continuamos, familia, conversando sobre esta serie que está increíble, está muy buena. Quizás recordar muy rápidamente la idea de poder analizar, de poder desglosar todo lo que es la historia de Jesús, quizás en estas 4 semanas, que igual es poco tiempo creo yo, pero poder prepararnos para Semana Santa. Sí. Creo yo de que poder digerir toda esta serie para un momento cúlmine es increíble. Por ahí recordaba un libro de un pastor que él hizo un libro pensando en que las personas pudieran leer este libro antes de Semana Santa. Entonces, esta idea de poder estudiar antes de esta gran fecha, quizás, o de este gran momento, de poder recordar, lo encuentro genial. De poder analizar, digerir con tranquilidad, con tiempo todo esto, creo que es un privilegio y que no nos llegue Semana Santa así como... Sí, de hecho lo comenté en la prédica. Y se me acercó alguien a preguntarme después, así como, ¿es verdad que no se puede como salir de vacaciones en Semana Santa y todo? Y una pregunta válida. Sí, totalmente. Nosotros somos, creo que súper relajados, en general, con la vestimenta, con el vocabulario en el sentido de como algo no malo, sino que cotidiano, ¿cierto? Algún lenguaje que todos puedan entender. Pero lo que está pasando en la iglesia, y me gusta mucho, y anhelo que todos lo entiendan, es que en las cosas importantes vamos a ser muy como enfocados. Totalmente. Y la Semana Santa es importante. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15, creo, no tengo el texto a mano, pero él dice como que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano. Claro. Entonces, ¿cómo ese día, cierto, no vamos a estar todos acá celebrando? ¿Por qué? Porque es el momento de que la iglesia en todo el mundo se reúne para celebrar eso, y ser parte de eso es algo muy especial. Claro. Claro, podemos hacerlo las otras 51 semanas también, pero ¿cómo no vamos a estar esa? ¿Cierto? Sí, totalmente. Entonces... De hecho estuvo bueno igual lo vi como un apretón, en el buen sentido, pero yo creo que es bueno recordar, o sea, al fin y al cabo, cuando mencionaste estos dos hitos importantes en el año, que es una Semana Santa, otra Navidad, y ojalá no se entienda por el lado comercial, sino que el sentido original de esto, es importante estar, creo yo. Son las fechas clave y es súper bonito, sobre todo, celebrarlo en familia y que estén todos y podamos entender el gran significado y el peso de todo esto.
Sí. No, buenísimo. Bueno, entrando en tema, yo sé que hoy día continuamos con la serie, hay mucho que conversar, hay puntos muy interesantes, aflorecieron puntos muy teológicos de gran impacto, creo yo, y creo que está muy lindo eso poder conversarlo. Detalles muy, muy relevantes en aclaraciones ahí, versículos que quizás en esta prédica pasó de que las personas lo leyeron y quizás se dieron cuenta de cosas nuevas, cosas que no estaban, que quizás habíamos leído superficialmente, porque cabe destacar de que es un versículo muy conocido, pero quizás tú lo mencionaste en la prédica, a pesar de que es muy conocido, quizás se nos olvida el grado de importancia que tiene este versículo. Y dentro de eso, y partiendo con todo, hiciste una breve introducción en Juan, y solamente quería destacar en esta parte, cuando de un versículo o de este momento, cuando se nos menciona de que Jesús hizo demasiadas cosas, demasiados milagros, y que no están todos testificados, no están todos escritos en la Biblia. Y yo quería destacar esta parte porque me llamó mucho la atención de que solamente les dejo escrito, estoy parafraseando obviamente, lo que ustedes necesitan saber y entender para revelar que Él es el Cristo. Claro. Y aún así hay muchas otras cosas que Él hizo, que también son potentes y que quizá, y ahí entré en esta idea de, wow, hizo demasiadas cosas, pero de todo solo nos dejaron lo suficiente para que nosotros con eso tenemos para entender que eres el Cristo. Claro. Bueno, y habla de lo maravilloso que es el libro de Juan. Sí. N.T. Wright dijo como es una de las obras literarias más excepcionales del mundo. Y es así. De hecho, lo que cité es como el final, ¿cierto? Juan 20, 30 y 31. Es el final 1 del libro, porque después tiene otro final. Entonces, ese final es como, no sé por qué el libro tiene 2 finales, pero ese es muy lindo y dice, como claro, que todo lo que está aquí registrado es para que ustedes puedan creer. O sea, lo diseñaron, lo pensaron, lo organizaron. No sé, están los yo soy en el libro de Juan. Están como los milagros especiales, específicos, que tienen mucho sentido. Es como, es muy diferente que los otros 3 evangelios, porque está escrito después. Y como que hubo ese tiempo para digerir y masticar. ¿Te imaginas lo difícil que debe haber sido transmitir tanta información sin la Biblia? Así como, imagínate los primeros creyentes como transmitiendo estas ideas tan heavy, tan profundas, y no tenía una Biblia, o sea, en un momento cuando quizás The Chosen es como lo más gráfico que tenemos para entender ciertas cosas, pero para imaginar ciertas cosas y entender que quizás esto no salió a la primera, en el sentido de que quizás porque gramaticalmente y en explicación de ideas, palabras y teología está tan claro. Y me imagino un estrés en la cabeza de Juan así, pero brutal, así diciendo, tengo la mejor historia que contar, que va a trascender demasiado tiempo y tengo que hacerlo de la mejor manera posible. Todo ese estrés debe haber sido algo brutal en ese momento. Sí, bueno, y lo otro lindo que él, o sea, esa presión, como traducirla a como disfrutar. Yo estuve con Jesús, sé de lo que estoy hablando, como también es bonito. Bueno, el final 2, que es como en el capítulo siguiente, y dice como que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría espacio en el mundo para los libros. Exacto. Es muy lindo, creo que es algo poético porque igual habría espacio, pero es como, es esta cosa como, como de querer, como no solo decirte como los hechos así súper puntuales, sino que te estoy contando una historia, quiero que entiendas lo que realmente está pasando acá. Y bueno, lo que sorprende quizás más que todo en muchos sentidos de las buenas noticias y el mensaje de Jesús y los seguidores, y lo comenté brevemente en la prédica, es que no fue como súper exitoso y les fue bien a todos. Todos los seguidores cercanos de Jesús murieron, y murieron de formas como
súper brutales. Sí. Nosotros usamos esa palabra para todo, pero ellos murieron de manera brutal. Fueron crucificados, exiliados, así, cosas terribles. Entonces, generalmente cuando alguien dice, no, es que la historia la escriben los que ganan. Sí, pero en este caso no fue... perdieron eso con los estándares del mundo. O sea, tenía al Mesías crucificado, tenías a todos dispersos, tenéis todo mal. Está todo pasando mal. Y sin embargo, el mensaje cobra fuerza. Ellos no tienen un poder político, no tienen tecnología real a su alcance. Y es como este mensaje, cómo siguió floreciendo bajo tanta opresión. Sí, de hecho, quizás con esta idea me voy a adelantar un poco, pero ahora que lo mencionaste, me encanta esta idea que sale en la prédica de la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo en obtener cierta información y en poder ser clave en lo que uno dice, piensa a través de lo que Dios quiere que tú transmitas. Y mientras tú conversabas, imaginando el contexto, opresión, persecución, tu vida en peligro, y tratando de escribir un evangelio. Claro. Entre medio, tratando de escribir la historia más grande, mejor contada posible, en medio de un grado de persecución y estrés mental y social, para poder dejarnos las palabras tan claras que conocemos ahora. ¿Y por qué digo quizás me adelanto un poco? Porque mencionaste un caso, quizás aquí me voy a adelantar como 40 versículos, pero no quiero perder esta idea que estaba buenísimo cuando se encontraba Pedro y Jesús, y Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo, el Mesías. Claro. Y Jesús le dice, tú has recibido esto de parte de Dios, son palabras tuyas. Hay una guía ahí potente en sabiduría, y luego más adelante se muestran ciertos casos, pero me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo en estos casos nos puede revelar tanta verdad. Sí. Yo creo que ahí es una de las claves de la Biblia y del todo el relato. Dios siempre es el que inicia. Él es el que se está moviendo, ¿cierto? Sí. El Espíritu de Dios es el que nos está como desde antes, como trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, y ya llega el momento y es como, sí, respondo en fe, pero entiendo que Dios venía obrando a través de su Espíritu. Entonces, incluso esa primera respuesta es como, sí, hay gente que decide quizás no responder, pero para nosotros, personas que han aceptado este regalo, esta invitación, aún ese conocimiento inicial proviene de Dios. El Espíritu Santo moviéndose, hablando nuestras vidas a través de algo, un familiar, alguna situación, no sé, pasa en otras partes del mundo como sueño, revelación, se me apareció Jesús y no sé, hay tantas formas que el Espíritu de Dios se mueve. Sí, totalmente. Y quizás algo muy importante de reconocer es, sea donde sea, si alguien llega a decir que Jesús es el Señor, que es lo que estábamos hablando en este sermón o esta prédica, se trata de creer, ¿cierto? Sí, totalmente. De creer que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Y en esto, creer que Él murió por nuestros pecados y que resucitó, y que en eso está la salvación envuelta, ¿cierto? Sí, en toda esta dinámica. Pero no pensemos que hoy, o en esta parte del mundo, o en nuestra iglesia, no pensemos que no es igual de importante o sobrenatural. Cuando alguien llega a conocer a Jesús es porque Dios es maravilloso y Él se viene obrando, revelando, Espíritu Santo, y por eso que hay que celebrarlo siempre. Sí. Y cuando la gente llega a conocer al Señor, y a veces, bueno, el bautismo es como un símbolo más de eso. Sí. Es tan especial, la gente se emociona, la iglesia es como que, wow, porque uno dice sí, aún hoy Dios se mueve y trae personas de vuelta, o a Él, ¿me entendí? Es brutal, de hecho, y quizás sumando a lo que tú dices, y quizás aquí me adelanto nuevamente, pero la escena emblemática y quizás donde diste un gran énfasis que estuvo muy lindo, es cuando Jesús ya estaba crucificado, y cómo repasamos esa escena de las otras dos personas que también estaban crucificados, su reacción de cada uno, y cómo uno destaca por sobre el otro. Claro. Y ese momento estuvo muy épico.
quiero abordar ese tema. Pero antes de entrar ahí, y en relación a lo que hablabas del Espíritu Santo y estar atento a lo que nos dice, no quería olvidar el caso cuando mencionaste sobre la cárcel o el carcelero en Filipos. Cuando se abren las puertas a los prisioneros, se rompen las cadenas y todo en ese momento fue tanta euforia, me imagino. O sea, eres prisionero y se abre todo, o sea, lo único que querés es salir. Pero en ese caso destaqué mucho el hecho de ser capaces de analizar lo que sucede en nuestro entorno, porque Dios está obrando en eso. Claro. Muchas veces como que cuando lo mencionaste yo decía, o sea, siempre es como cómo yo puedo ver, cómo yo puedo reaccionar, pero también Dios está moviéndose en nuestro entorno y está proveyendo de situaciones a las cuales Él quiere guiarnos quizás, que fuéramos a entender ciertas cosas y cómo esto puede ser de bendición para nuestras vidas. Aquí nos dio la frase de cómo estar atento a lo que Dios hace en nuestro exterior, de la misma forma en lo que hace en nuestro interior. Sí. Mientras mencionabas la idea de estar atento al Espíritu Santo. Me gustó mucho. No quería dejarlo pasar solamente, como es importante estar atento a lo que Dios dice o muestra en nuestro interior, cómo nos trata personalmente, pero también atento a lo que hace en nuestro interior, que hay harto... Sí, yo pienso que yo me hubiera escapado. De hecho, creo que todo, o sea, yo dije, cuando tú mencionaste, yo dije, claro, o sea, el brother que estaba ahí de guardia, o sea, dijo, mátenme, y ya voy a morir, y si están todos los prisioneros, era como, chao, irse, o sea, oportunidades así no se dan. No, pero es interesante como pensar que incluso en ese escenario, que era injusto, era como aún así Dios quería lograr otro propósito. Sí. Y ese otro propósito es, bueno, la historia continúa, la familia llega a la salvación, punto que también tocamos, que no porque el padre o el jefe de familia llegó a la fe, sino que porque iba a haber un momento donde todos ellos iban a escuchar las buenas noticias, y iban a escuchar el evangelio, la escritura y todo eso, y ellos iban a tener la oportunidad de responder. Y claro, responden en bloque porque vivieron algo muy potente, y es como, este Dios es real y fue real para todos ellos. No, de hecho hay otro ejemplo de sabiduría, creo yo, de inspiración de parte del Espíritu Santo, cuando le dice como, tú y tu familia serán salvos. En ese momento quizás era, ¿en qué momento mi familia? Pero había algo más profundo que eso, y que después se clarifica más adelante. Sí, pues y ahí es siempre cuando hablamos de la Biblia y hacemos cosas teológicas, ¿cierto? Conversaciones teológicas, tenemos que tener esos cuidados. No cada persona que se salva quiere decir que toda su casa va a ser salva, sino que sería la papa para todos. Sería la papa, sí, como hay que enfocarse en uno y tendríamos una estrategia totalmente diferente y sería contrario a lo que dice la Escritura. Pero sí podemos ver como que hay instancias que se ve que va a haber esta posibilidad de que todos respondan y de nuevo, Espíritu Santo, gente respondiendo, y como era como él sabía que iba a estar esta oportunidad para que toda la casa fuera salva y se juntaron, escucharon, respondieron, se bautizaron. Entonces ahí hay un proceso, un trasfondo más potente. Sí, totalmente. De hecho, es potente pensar en que a veces creemos que tenemos la solución en nuestra mente a través de respuestas y todo, pero Dios siempre obra en algo, un plan súper mayor. Algo. Y bueno, es interesante porque esa historia continúa, da para una prédica solo eso, porque ellos están en un escenario muy difícil, injusto, y aún así están adorando y orando. O sea, como super power desde ese punto. Después libertad, ¿cierto? Pero ellos no lo toman, sino que entienden que Dios quiere hacer algo. Luego hay una salvación para toda una familia. Luego los quieren sacar como un poco así como ya lo siento que a ustedes en realidad fue injusto lo que hicimos con ustedes. Y ellos dicen, no, nosotros somos ciudadanos romanos y nos van a pedir las disculpas pertinentes. Toda la historia es como un entender como Dios siempre tiene algo más en la historia. Sí, totalmente. Bueno, es interesante. Yo creo que como tú decís, daría para una predica porque es brutal. Y de hecho, tomando esta idea de lugares
injustos o incómodos. En la última etapa quizás de la prédica o del sermón, cuando tenemos esta escena de Jesús y los dos culpables o ladrones, como queramos llamarlo, y este contraste que se da fue notable. O sea, quizás siempre y yo recuerdo cuando mencionaste la historia, yo por mi parte recordaba cómo uno se va al cielo y el otro no. Como que hasta ahí era la historia de ese momento o de esa escena de Jesús, los dos ladrones, uno se va al cielo y el otro no. Y como que ahí me quedaba todo el recuerdo de ese momento. Pero lograr analizarlo en detalle y ver por un lado como uno era medio patudo, eso fue muy chistoso. Y por el otro lado, este ladrón que tenía mucho más que decir, lo dijo y respondió de una forma como que nos sorprendió a todos. Por lo menos a mí me sorprendió escuchando el sermón y cómo él en pocos minutos entregó tanto. Sí, de hecho, lo que yo quería enfatizar dentro de todo es que, claro, nosotros somos salvos por creer, ¿cierto? Y por creer en este regalo que Dios amó tanto, que envió a su Hijo, pero a la vez, toda la fe real y genuina está acompañada por acciones. Y me llamó la atención mucho que a él le quedan, no sé, minutos o horas de vida, no estoy seguro exactamente cuánto sea. Su vida ya estaba contada por sí, ahí. Total, o sea, ya no había... tuvo una linda oportunidad de enmendar su vida, pero a la vez el otro también la tuvo. Sí. Entonces y aprovecho de contarles una infidencia. Para eso está el podcast. Sí, para eso está el podcast. Yo cuando tenía como 13, 14 años, me tocó una temporada o dos, no me acuerdo, que hacíamos una obra para Semana Santa. Y me tocó estar así del ladrón colgado así, con así como ese paño blanco y el frío, hermano, no te cuento, literal, lo hacíamos en la calle en diferentes partes. Yo no sé cómo no me morí como de neumonía, pulmonía, y estar colgado ahí y después hacían como un llamado, invitar a la gente y yo colgado ahí así, como estábamos los tres colgados con unas sogas nomás. Sí. Es que después te encargo, el dolor del cuello y eso que, o sea, nada comparado a la realidad de la escena, pero me acordé que quizás por eso quise hablar de la escena. Pero qué heavy que este criminal, ¿cierto? Esta persona que está ya sentenciado a muerte, total, y ya esa sentencia se está cumpliendo, claro, que él tuvo la capacidad, primero, de reprender al otro, y en ese momento probablemente hace callar a todos. Claro. Así como, ojo, no es cualquier hombre. Y no sé si el letrero que le pusieron arriba de la cruz, el rey de los judíos, no sé qué habrá comenzado. Nuevamente tenemos el tema del Espíritu Santo y cómo Dios obra en nuestra vida. Totalmente. Él responde con algo igual importante y fuerte, porque el otro se burló. Claro. Dijo, si eres el rey que dices ser, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Sí. Y el otro tiene una postura totalmente diferente. Después le dice, nosotros estamos acá de manera justa, o sea, estamos pagando nuestras maldades, nuestras culpas, y entonces también reconoce el pecado en su vida. Y finalmente después le dice, quiero estar contigo en tu reino, recíbeme en tu reino. Entonces, haber tenido la capacidad de responder de esa forma en fe, de decir, en verdad yo creo que este es el rey verdadero del universo, de eso se lo reveló Dios. Sí. Pero su fe, o el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios obrando, pero su fe, aún en esa instancia, con muy pocas horas, ¿cierto? O minutos, no sé, su fe aún así dio fruto. Sí. ¿Entendí? La fe verdadera siempre lleva a un cambio de vida, a un cambio de forma, de manera, ¿cierto? No para lograr la salvación, sino que porque hemos logrado. Es como, wow, entendemos el regalo de Dios y nuestro enfoque cambia. Y en vez de decir, bájate de la cruz y sálvame, es como decir, oye, ojo, este hombre realmente era diferente. Y comienza un proceso en tu cabeza, en tu mente, que quizás para algunos toma años o décadas. También tuve una conversación bonita hoy día con alguien de cómo todo está haciendo sentido ahora. Sí. Pero el proceso de que gente ha orado por ella, le ha hablado su vida,
Hay un trabajo. Y hoy lágrimas como de gozo, de que todo me hace sentido. ¿Me entendí? El que estaba colgado al lado de Jesús no tenía 10 años para ese proceso. Sí. Tenía algunos minutos, pero Dios en su gracia, ¿cierto? Aún en esos minutos obró y él pudo responder en fe y me impresionó mucho. Sí. Y yo quería dar un ejemplo de cómo, quería dar varios ejemplos de gente que creía o Dios le revelaba o cosas que pasaban, pero creo que esa es una de las más extremas. Sí, y es lindo, lindo ver. Es potente. Yo me quedo con varias ideas solo de esa escena y para mí principalmente era contexto muy complicado, a punto de morir. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y qué bacán tener el contraste de alguien que en el mismo contexto tomó una mala decisión y alguien que en el mismo contexto toma la mejor decisión que haya podido haber tomado. Claro. O sea, es brutal, como que me deja sin excusas en el sentido de que donde te encuentres eres capaz de tomar la mejor decisión. Sí. Y la mejor decisión guiada por Dios. Y el otro caso que me llamó mucho la atención de ese contexto o de esa escena, por así decirlo, es que en cualquier momento nosotros tenemos que estar atentos a la sabiduría de Dios en nuestras vidas. O sea, no hay excusa alguna de lo que podamos estar viviendo. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decir en nuestras vidas y estar abiertos en ese sentido, ser ese recipiente vacío para que Dios pueda inundarnos de sabiduría. De eso destaco mucho. O sea, una escena quizás tan corta, en pocos versículos, pero uno puede extraer mucho. Tenía otra idea, pero se me acaba de ir volando. Ojalá pueda recogerla en algún momento. Pero buenísimo. Para ir cerrando el podcast, ya terminando las últimas ideas y las últimas conversaciones, como siempre aquí pasa volando el tiempo nuevamente. Ojalá tener... acá en la iglesia, en los grupos de conexión, podemos seguir conversando, intercambiando ideas de si estuviste en alguna obra cristiana o no. ¿Qué papel te tocó hacer? Yo también tengo por ahí algunas. Pero me quedo mucho, y gracias por el mensaje también, me quedo mucho con la idea como tú dijiste, de la fe con obras. Para mí es una sinergia. Sí. Fe, vas por obras y después agarras este vuelo, esta sinergia donde vas con más fe, más obra, más fe, más obra y te paras, de repente estás en un camino avanzando a una velocidad increíble que dijiste, ¿cómo agarré tanto vuelo? Yo lo quiero ver de esa forma, como que fe, obra, fe, obra, fe, obra y de repente decís, wow, ¿dónde estoy? Y esto es todo gracias a Dios. Yo siento que es como lo que estamos viviendo ahora, claro, en la iglesia, así como cosas muy lindas. Y para cerrar con otra arista quizás, qué lindo pensar también que cuando vienen las dudas, cuando vienen los momentos difíciles, Jesús también es como... Temazo igual. Sí, como, mira... toca las heridas, o sea, con Tomás lo necesitaba, ¿cierto? Tomás no podía creerlo, se le había venido abajo el mundo y no era capaz de volver a creer y que Dios, como en su misericordia, ¿cierto? Tiene ese plan de volver a restaurar. Hablamos un poquitito de Pedro también al final, así como... va a ser difícil, te van a pasar cosas terribles, pero cuando vuelvas fortalece al resto. Súper, súper lindo. O sea, ¿te acuerdas que en un momento él quiso irse y quiso como volver a pescar y todo ese tema? Entonces como Jesús sabía lo que iba a pasar. Entonces también ánimo para que el que en un momento dejó de creer, o como la lucha de la vida o sus propios fracasos le hicieron pensar que ya no era digno, por decir así. No, y o sea, para no extendernos, pero o sea, Tomás estuvo con él, compartieron día y noche, y después le entraran estas dudas. O sea, ¿qué queda para nosotros? Digo yo, que quizás no lo hemos visto o vivido como ellos lo hicieron, pero lo tomo como que es algo que todos podemos vivir o procesar, pero siempre
está Jesús ahí, como que, no, brutal. De hecho, hasta oró por nosotros, por los que íbamos a creer, por el mensaje de los primeros seguidores. Entonces, Tremendo. muy, muy potente todo eso. Tremendo, tremendo. Familia, los instamos a que sigan conversando, sigan disfrutando de esta serie. Si quieren repasar la prédica, ahí va a estar en stream, el podcast, el material dentro de su grupo de conexión. Está todo muy bueno y ojalá que salgan más ideas y más temas de conversación. Así que familia, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast.